¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, los nuevos que están aquí. Gracias a mis suscriptores por ver los videos, por dejarme su like, incluso por las donaciones. Recuerden que hay un CBU en la descripción de los videos. Bueno, estamos acá, terminó el Mundial, la verdad que la pasé muy bien compartiendo este momento con todos. Y voy a volver a hacer algo que estaba haciendo, que es predicciones que tienen que ver con la situación política actual, con la situación social de Argentina. Sepan, como les dije muchas veces a los que ya vieron mis videos, que yo con la selección argentina no soy objetivo, pero digo lo que ya sale en las cartas, ¿no? Que es una cosa distinta. Y que en este caso, muchas veces pasan los comentarios que empiezan: ya te saqué, sos kirchnerista, ya te saqué, sos de Macri, ya te saqué, sos gorila, ay, ya se notó que sos gorila, que sos libertario, soy de todo. O sea, la falta de coherencia en eso es tremenda, porque no puede ser que en un mismo video yo sea kirchnerista, esté pagado por el gobierno, después sea macrista también y quiero hundir a Cristina. Yo digo lo que me sale. Si a mí me sale a favor de Cristina o de la señora, como yo la llamo, que a algunos les molesta, y si no la nombra por su nombre, o sea, les pido por favor que no le busquemos el pelo al huevo a tratar de ver, ay, le saqué la ficha. Yo voy a tratar de ser igualmente lo más objetivo posible. Si a mí me sale que la inflación va a bajar, lo voy a decir. Si me sale que va a subir, lo voy a decir. Voy a decir lo que salga, no lo que yo quiera decir. Yo no uso las cartas para decir lo que quiero. En algunos casos sí. O sea, como voy a decir ahora algunas cosas que noté y que me llamaron la atención de la final de Argentina. Estoy acomodándolas, pues si no me quedan fuera de cámara las cartas. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Voy a hacer una tirada cortita hoy, no los quiero cansar mucho, pero sí les quiero comentar esto porque es muy importante para mí y me gustaría que noten ese detalle. No importa que entendamos qué pasó, yo voy a tirar estas 5 cartas para tratar de entender qué se viene en ese sentido. Y tiene que ver con una imagen que a mí me llamó la atención a lo largo de muchas imágenes conmovedoras que tuvo esta final de fútbol entre Argentina y Francia. Esta final del mundo donde nos consagramos campeones, que fue esa imagen final, cuando ya terminó la Copa, la vuelta olímpica, todo, de los jugadores en la cancha, sentados con su familia. Se veía a Messi con Antonella, pero como si estuvieran en la quinta, charlando con los hijos, cada uno de los jugadores con los familiares, algunos haciendo lío, porque había tomado algo de más, o ya tenía ganas de hacerlo, como De Paul, que andaba agitando y demás, pero era muy natural todo. O sea, si bien son gente que está en la exposición pública, creo que era una imagen de familia. Algo que hoy en día está bastante en discusión, ¿no? No digo para rescatarlo como valor, yo voy a ir a algo más, voy a ir a lo extraño que era la imagen. Yo en mi vida vi una selección que se consagra, vi tipos en calzones en los alambrados, vi todo lo que se les ocurre en el fútbol. Pero nunca vi a alguien sentado con los hijos charlando y diciéndole al nene, ¿te gusta la camiseta? Sacándole fotos a la señora, pero de una manera muy relajada. Se vivía todo de una manera muy natural una vez que se terminó todo ese furor. De alguna manera después siguió, se reanudó el festejo. No voy a eso, voy a que había una imagen como de héroes que volvían a una aldea, ¿no? A ser recibidos por sus familias, y no estaba forzado. Vieron que uno nota cuando algo es forzado y cuando algo, bueno, yo voy a ir dando vueltas a las cartas, si no se van a aburrir de mirarme a mí las manos, nada más. Cuando uno nota que eso es espontáneo, más allá de que estuviera planificado que los familiares entren, por supuesto, y todo eso. Y me quedó la impresión de que los medios o los siervos de algunos políticos y otros periodistas que no lo son, destacaron todas cosas, bueno, después del quilombo que se armó con el festejo, de todo. Pero nadie destacó si eso era extraño. O sea, a mí no me resultó muy normal ese hecho. Me dejó pensando bastante en qué podía traer. Yo creo que estamos mirando lo superficial y hay algo a nivel esotérico, más profundo, que ahora ya abrí un poco las cartas y lo estoy viendo. Y tiene que ver con lo que podría provocar, no el ejemplo de los jugadores, el ejemplo de la familia, no esa cosa remanida, sino esa energía que se movió ahí.
y esa unión entre los argentinos que fue más allá de la grieta de alguna forma, después volvió, porque va a pasar eso, porque no es que estamos curados de un día para el otro. Pero me abrió una perspectiva, yo siempre soy un optimista, y me dio una ilusión de que había algo que sin hablar, sin manifestarse, y sin que lo hayan visto los periodistas se podría haber filtrado. Y era del orden de lo mágico, o de lo esotérico, como lo quieran llamar. Así que bueno, acá tengo mis cartas, tengo la situación en mente, tengo esas imágenes que no me abandonaron en los últimos días, aunque les parezca increíble. Por más que haya gente tirándose arriba de los puentes a los micros y demás, a mí me quedó esa imagen increíble, esos minutos en las canchas, donde cada uno estaba de una manera natural, y la verdad que se lo agradezco mucho a los jugadores. Fue una sensación muy, muy linda, muy reconfortante. En estos momentos también que la progresía fracasó, ¿no? En este mundial. Quiso imponer una sola forma de ver la vida, y bueno, y no se vio eso, se vio un rechazo de los jugadores, así como los jugadores rechazaron la sociedad de la política para meterse en sus cuestiones. Habrá, como siempre, alguna cuestión por atrás. Pero bueno, quiero decirles que lo que veo yo en cuanto a esa situación que les decía de aldea, ¿no? De héroes volviendo a la aldea, de una situación así, es la carta del mundo. Es la primera que me sale. Algunos que me siguieron en las predicciones de fútbol saben que para mí es la mejor carta de la baraja, creo que para casi todos los tarotistas. Sale la carta del ermitaño, es una carta, todos arcanos mayores, fíjense, ¿eh? Yo esta vez no estoy tirando con las pocas cartas que tiraba las predicciones de fútbol, estoy tirando con todo el mazo, y miren los arcanos mayores que me salieron en esta pregunta. Tenemos el mundo, que es el más importante, el ermitaño, que es, yo el mensaje que encuentro acá es, llegamos a la situación del mundo. El largo tiempo de dolor del pueblo argentino pasó. El mago nos traerá todas las imágenes y todos los elementos para poder reformar esto. Esto se los quiero decir, yo sé que queda mal, la verdad estaba en duda de hacer el video, pero me quiero jugar a decírselos, y realmente soy muy optimista. El mundo llegó. El tiempo largo pasó, el ermitaño, el tiempo de la oscuridad, de esperar mucho tiempo. El mago que tiene todas las imágenes, que tiene todas las posibilidades para cambiar todo esto. Tiene las copas, tiene las espadas, tiene el basto en la mano y tiene también los oros. O sea que la Argentina, como yo dije siempre, y siempre me enojo cuando dicen que es un país de esto, país del otro, tenemos de todo, lo sabemos todo. Hay que terminar con esto urgente, urgente, porque es el momento. No me pregunten por qué una cosa tan frívola como un mundial de fútbol puede haber cambiado, que la agresión que vieron y las roturas y el vandalismo representan a la Argentina, así todo bien, son pocos, son pocos, son casos aislados, y también son nuestros compatriotas, esos tipos que se tiraron, que hicieron tonterías, también son nuestros. Y eso es lo que hay que entender, que son parte de nosotros y son también nuestros hermanos. Pero bueno, lo que se ve acá es eso, ¿no? Un tipo con un símbolo de Cristo grabado en su espalda, una cosa que tampoco es muy aceptada hoy en día, ¿no? Por estas nuevas visiones, generando esa imagen. Y se ve el mundo, el tiempo que ya fue largo, es muy largo el tiempo de la Argentina, los elementos que están, y esta carta, que es fundamental, que es una carta de posicionamiento. Es una carta donde tenemos que entender que cuando uno está arriba, no es el mejor del mundo, vaya lección para lo de la selección, y que esta rueda va a girar y podemos volver a estar abajo, y que cuando estemos abajo y pensamos que nunca vamos a poder salir, esta rueda va a girar y vamos a poder estar arriba, y que las posiciones intermedias tampoco son para siempre. O sea que esta carta es la llave, esta carta es la llave que nos puede sacar de este pasado y de este presente. O sea, la luz ya está en la Argentina. La situación en la que podemos cambiar todo esto ya la tenemos. No tiene que ver con los análisis intelectuales que hagamos. No tiene que ver con nada. Tiene que ver con una energía que recorre. Yo creo que ni los jugadores saben lo que hicieron en ese momento y cómo abrieron esta puerta enorme para nosotros. Y acá la última carta es una carta en la que tenemos un ofrecimiento de afecto al cual nos cerramos. Esta carta, como lo ven bien, la persona está cruzada de brazos,
llega del cielo la copa, que la copa significan siempre las emociones, y la persona está cruzada de brazos. Tiene 3 copas ya encima, o casualidad, ¿no? Estamos hablando también de una coincidencia con Argentina. 3 copas, una cuarta copa, que es la más importante de todas, que no tiene que ver con el fútbol, y que es la que está llegando del cielo. Y el pueblo todavía está cerrado. Pero esto puede cambiar, porque ya está vaticinado que esto tiene que ocurrir, porque ya está el mundo. Y aunque haya un montón de adalides del desastre y del caos en la Argentina, que los veo por todos lados, inclusive compañeros de labor, que sacan partido de la crisis, del desastre, yo lo que digo es que esto podría llevarnos a una situación mucho mejor, y tenemos que tratar de ver cómo lo aprovechamos. Así que bueno, voy a seguir sacando, tal vez les parezca una charlatanería, esto, lo que sea, yo se los quiero dejar como un regalo, porque me conmocionó mucho y me tuvo, como les dije, 3 días teniendo una visión sobre esto. De más está que no voy a contar, y yo les comenté algunos los detalles de lo que fue el tema del Mundial, que yo tampoco entendía por qué había tantas energías, tantas vibraciones extrañas. Hoy, con esto de la mano, yo lo entiendo perfectamente. Pero bueno, vamos a preguntar si esta situación de Argentina va a cambiar a partir del 2023. La respuesta es que no, todavía no estamos maduros para eso, y tiene que haber un cambio de sanación a partir del número 6. Miren esta carta, tenemos que terminar de morir, digamos, de alguna manera le estamos hablando en un sentido figurado, ¿no? Por ahí es muy mística esta tirada, pero se las quiero regalar, vuelvo a lo mismo, les aseguro que es absolutamente sincera mi intención. Así que esto es lo que veo, no es en 2023, quiero saber si esto está relacionado con algún hecho puntual al que llamaríamos la cuarta copa. Yo lo llamo la cuarta, ¿no? O sea, tenemos 3 copas y se viene la cuarta copa. La cuarta copa no es deportiva, son periodos que teníamos que pasar. Quiero saber si esa caída va a ser un hecho que se va a dar durante el año próximo. Se esperó mucho tiempo, tiene algo que ver con el exterior, tiene que ver con el exterior mucho, y sí, y tiene que ver con la justicia. Bueno, acá lo están viendo. Yo lo que preveo en esto, no tengo mucha certeza porque no sé qué variantes hay, las cartas no son tan claras, pero tenemos un hecho que viene del exterior, algo que viene de afuera, y la Argentina podría ser un ejemplo para el mundo con esto. Ya lo escuchamos muchas veces, pero es la primera vez que yo lo estoy viendo, y sale la justicia como una situación que puede modificar todo. Justamente hoy hubo algunos problemas con la justicia, vamos a ver qué pasa, pero va a haber algo muy, muy explosivo con respecto a este tema, esta guerra declarada, y no es solamente condenar a la señora, porque me parece que ni siquiera es un tema tan importante para nosotros como pueblo, no porque la señora no haya sido importante en nuestra historia, sino que lo importante va a ser qué hacemos de acá adelante, pues a la gente que odia y desprecia y todo el tiempo, ¿no? A la señora, yo no vuelvo a lo mismo, no empiecen que soy K, ni no K, ni nada. ¿Qué le va a pasar el día que le diga que la condenan? Van a salir a festejar y nada más. O sea, al fin se puede creer algo y al otro día van a seguir igual. O sea, acá lo que tenemos que tener es un cambio, y ese cambio está viniendo, y lo de la condena de la señora o no es un caso que no va a tener la relevancia que tiene este movimiento que se está viendo venir. Esto que yo veo acá. Y tiene que ver con el extranjero. Hay algo que va a ocurrir en el exterior que va a tener relevancia en la justicia argentina y va a ser un ejemplo para el mundo. Un ejemplo para el mundo, como alguna vez lo fue el juicio a las juntas. Vamos a ver algo de ese tipo, algo que no esperamos y que se está barajando en este momento. Voy a hacer preguntas, después voy a hacer otras tiradas para ver los casos más puntuales. Esto es muy, como le digo, muy, de alguna manera, si lo quieren, muy esotérico, muy filosófico, pero creo que era necesario hacerlo hoy. Quiero saber si esta situación de la justicia tiene que ver con corrupción o algo de ese tipo. Yo no lo creo, pero vamos a preguntarlo. No, la respuesta es que sí, me llevan la contra las cartas. Sí, va a haber un juicio de corrupción, pero
No lo que estamos viendo ahora, sino algo muchísimo peor. Yo creo que hasta puede involucrar a otras partes. Hay un rey de espada que es alguien que va a estar muy perjudicado. Quiero saber si este rey de espada es Mauricio, para ver si viene alguna cosa de otro lado. La respuesta es no, no es Mauricio, no soy macrista, no empiecen otra vez. Sale que Mauricio va a tener un sacrificio en pos de conseguir una unión dentro de su grupo. A veces me resulta difícil seguir una tirada, son tiradas muy complejas. Cuando uno arranca así es difícil seguir, ¿no? Pero bueno, lo que me sale es que no va a tener relación con, que sí va a tener relación con la corrupción, que no va a involucrar a Mauricio. Quiero saber si va a involucrar a más cuestiones del oficialismo. La respuesta es sí, va a tener con otras cuestiones del oficialismo. No soy gorila, otra vez se los digo, ni macrista, ni estoy en contra. Solo quiero que la Argentina esté bien. Lo mismo que pasó en el campeonato mundial, lo mismo que sentí ahí. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de las pérdidas, digamos, de ganancias de la Argentina. Va a haber algún informe, algo del exterior, algún archivo, alguna cosa que desclasificada, alguna cosa por la que nos vamos a enterar, algo muy, muy fuerte. Y que la justicia argentina va a terminar actuando. Esto no lo están diciendo en ningún lado, bueno, yo lo estoy sacando de esta situación. Igualmente lo que más me importa es que se queden con el tema de lo que vi a nivel energético los jugadores, ¿no? Y se viene esto, un cambio de mentalidad, un cambio en el tema del esfuerzo, del trabajo en Argentina, y esto que es una cosa que yo también vengo viendo y pensando mucho, que es la recuperación del amor hacia nuestro país, ¿no? Hacia nuestra gente, en este momento que nuestros chicos se van, que hasta el más férreo político oficialista siente que no somos los que son peronistas el peronismo que deseamos, si es que deseamos un peronismo, ¿no? En ese sentido, digo, ni un lado ni el otro tienen ninguna satisfacción en este momento. Por eso fue tan importante esta satisfacción. Y también fue importante por otro tema, porque nosotros tratamos de olvidarnos, pero venimos de una pandemia, donde tuvimos una dictadura sanitaria espantosa, donde se nos recortaron las libertades individuales, donde sobre todo, como masa social, se nos quitó el amor propio. Y esto es la vuelta del amor propio. Yo creo que es un peligro toda esta situación. Perdonen que hable mucho, pero lo estuve interpretando y lo veo ahora en las cartas. Yo creo que es una situación que los políticos no tomaron en cuenta, porque son míseros, de un lado y del otro, no de un solo lado, son míseros. Miran lo de ahora, no miran el contexto general. Acá a nivel filosófico pasó algo muy fuerte. Este pueblo que estaba derrotado, que podían hacerle lo que sea y no salía a la calle, podían burlarse, podían decirle una cosa y al otro día decir otra, de los dos lados, de los dos lados, porque acá tuvimos también en el gobierno de la ciudad gente que salió a decir una cosa y puede decir que bajar los impuestos. Flaco, lo subiste toda la vida, o sea, ¿qué me venís a decir? ¿Qué me venís a decir que hay que bajar los impuestos, que ahora cambiaste si nos rompes el traste de impuestos? Y encima, como todo dice, ¿no? ¿A dónde van esos impuestos? Y lo mismo pasa con el oficialismo. Les vuelvo a decir lo mismo, yo quiero que la Argentina esté bien, no me interesan toda esta gente, para nada, los desprecio absolutamente a todos. Esto es importantísimo y no lo están tomando en cuenta, porque hay dos formas de entender la vida. Una es que los cambios en la historia del mundo se dieron a partir de acciones, y otra que se dieron a través de pensamientos. Yo pienso que los pensamientos y las energías, bueno, acá estoy tirando a la señora, se los iba a adelantar que ya sale, va a tener una asociación nueva, la señora, les cuento. Esto es más importante, o sea, los cambios del medioevo a la sociedad industrial, a todo ese tipo de cosas, no se dieron primero con acciones, sino con cambios de pensamiento. Acá está viniendo la sociedad argentina que estaba tan maltratada, un poquitito de amor propio. No estamos como en el 2019, nos retorcieron a palazos durante 2 años, 2 años asustándonos, acusándonos de asesinos porque no nos poníamos un pañuelo en la boca, gente que conocíamos amorosa convertidas en policía del otro, los que te acusan por progre de una cosa, de que hablas mal, estamos con un montón de cosas horribles, pero todo eso está por terminar, muy rápido. Acá la señora va a volver a recuperar su autoestima, o sea, esto también venía fallando en el caso de Cristina,
así que va a recuperar su autoestima, va a tener un viaje en algún momento y va a ser una sociedad. Bueno, esto les tenía que decir a nivel esotérico, no los voy a cansar más con este tema, pero digo, presten atención, si tienen posibilidad de ver qué sienten ustedes, cada uno de ustedes, me lo pueden decir en los comentarios, me encantaría poder hablar con ustedes de eso, con respecto a esa imagen de los jugadores. Si quieren vuelvan a ver, dura como 15 minutos que eso pasó. Y no solamente fotos, ¿no? La imagen en vivo del video era muy, muy impresionante. Olvidémonos de lo que pasó, el pueblo fue feliz y es lo más importante de todo. Así que voy a preguntar ahora directamente por cosas más materiales de las que están ocurriendo ahora. Quiero saber si Alberto va a ignorar la decisión de la Corte hoy, que hubo hoy con respecto a el porcentaje que le correspondía a la ciudad de Buenos Aires, de la coparticipación que se le había sacado en pandemia. Sale, si Alberto lo va a hacer, sí, lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer, cree que es una manera de recuperar su poder político, así que se viene una guerra en la justicia tremenda, lo va a hacer lo que le pidieron, que es desconocer absolutamente la decisión de la Corte Suprema de la Nación. Bueno, vamos a ver qué postura va a tener la oposición con respecto a eso, si va a ser crítico de esa situación, porque a veces se quedan sin hacer nada, y se van a quedar sin hacer nada como siempre la oposición, ¿no? Siempre mirando las encuestas, nunca un poco de valentía, nunca una idea de armar un país, una cosa realmente patética. Así que bueno, sí, Alberto lo va a decidir, para los que quieran escuchar, que tengan una tendencia de que les guste, por lo menos que esto pase, va a desconocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, voy a preguntar si eso va a traer incidentes, si va a traer marchas y cosas de ese tipo. La respuesta es sí, pero no demasiado graves, pero sí, va a traer algún tipo de manifestaciones, pero sin demasiada gravedad. Bueno, voy a preguntar también por la economía, para no se las quiero hacer muy largas, yo por mí me quedaría toda la noche preguntando. Quiero saber si va a haber una evaluación mayor en los 2 primeros meses, por lo menos por cómo viene enfocado ahora, que están devaluando como locos, pero vamos a ver si va a ser más grave. No, buenísimo, me encanta. Bueno, acá, los que no la quieren a la señora, les digo que la que decide esto es ella, y le está pidiendo a Massa que no haga más esto, que frene un poco ese tema de la devaluación, por más que Massa quiera encontrar sus objetivos. Voy a preguntar por Massa también, que se está postulando como una especie de salvador, y dentro de todo no lo hizo tan mal con los números, más allá de lo malo que es el número en sí, ¿no? Vamos a ver si Massa va a conseguir bajar la inflación al objetivo que tiene, que es una cosa interesante en economía. La respuesta es no, ni soñando lo va a lograr. Sale el diablo, así que es bastante mala la situación. Y no sé si me olvido de preguntar por algo. Quiero preguntar si va a haber paz social. No quiero que esto desencadene algo que involucre a la gente. Sí, no hay grandes cambios, la gente está mirando, la gente está esperando, con el mundo en la mano, mirando. Bueno, voy a hacer una última pregunta, que es, a ver qué me quieren decir las cartas de los próximos meses en Argentina. Sabemos que son meses tranquilos, donde vienen las vacaciones, las fiestas y todo eso. O sea, ¿qué me quieren decir? Bueno, va a haber ciertas protecciones para que no pase nada. Hay una especie de acuerdo entre la oposición y el oficialismo para no, digamos, caldear los ánimos, ya que viene el año electoral. Están buscando, ya saben, que están buscando los dos partes, la plata, como siempre, para financiar las campañas del año que viene, para que no se les llegue a venir todo esto a todos, ¿no? Están trabajando para la campaña. Algunos va a haber tal vez algún problema con alguno de los hijos de alguno de los políticos. Y la gente va a seguir sufriendo la inflación y la tristeza. Pero les vuelvo a decir lo mismo. No se olviden que esta gente no es consciente de lo que hizo. Esta gente no tiene idea de que el amor propio que hemos perdido con la pandemia, con la cuarentena espantosa que sufrimos, cavernícola, con todo lo que hubo, puede cambiar. Voy a preguntar
si las elecciones se pueden llegar a adelantar, que es algo que siempre quiere saber la gente. Me había salido que sí una de las veces, otra vez me salió que no. No, ahora está que no. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo la atención. Tal vez no sea tan divertido como el fútbol este tema, pero me interesaría mucho que hagan sus comentarios. No comentarios tontos de que se muera este, que se muera el otro. Cambiemos un poco, tratemos de ver qué de lo que hablé yo acá notan ustedes. Por supuesto que si están en contra de alguna opinión que tenga, con respeto lo podemos discutir, pero tratemos de ser un ejemplo, ¿no? Así como de alguna manera lo que pasó con la selección cambió, me encantaría ver en los comentarios gente que discute sanamente, sin chicanas, sin tonterías, pero bueno, siempre va a pasar, va a haber alguno, pero les agradezco mucho, gracias por estar ahí como siempre, les vuelvo a repetir, nunca me voy a olvidar de cómo me acompañaron en este mundial de fútbol, para mí es histórico, es muy importante lo que hicieron. También me encantó estar con ustedes. Suscríbanse. Tengo también el CBU para dejar donaciones al canal, que no se gana mucho dinero, la verdad que es bastante tiempo y no pasa nada. Y bueno, si pueden déjenme algo, no importa si es mucho o poco, lo que ustedes puedan. Y bueno, y que tengan un excelente día. Y vamos que se puede, como pudimos con la Argentina, todo esto, esta promesa que tenemos acá, no la podemos desperdiciar. Me salió muy fuerte, créanmelo porque lo vi y quería tirar las cartas para ver si lo confirmaba. Así que muchas gracias por ver mis videos y que tengan un excelente día nuevamente.